Desarrollo de la audiencia de imposición de medidas. Para empezar, se inicia con la presentación que la secretaria de la diferente audiencia realiza a cada una de las partes, dándole las indicaciones generales que ésta ofrece. Presentando la parte fiscal a la juez y representando también a la parte defensora. La jueza, en este caso, la audiencia, referencia a que por el cual esta audiencia está siendo emitida. Finalmente, le hace referencia al acusado que se ponga de pie y que si está consciente del delito que se le está atribuyendo, bien sea de dicho delito a un menor incapaz, rigiéndose por la ley penal juvenil en este caso, por el cual se decidirá si es o no impertinente proponer alguna de las medidas que está estableciendo en esta misma ley. El juez le hace saber al imputado si tiene alguna duda o si ha entendido la declaración que ella le ha estado explicando. Pregunta la señora juez si existe algún incidente por parte de defensora o por parte de la fiscalía. Cuando ya se han planteado o no algún incidente, el juez le da la palabra a la parte fiscal para que empiece a narrar sus alegatos iniciales. Habiendo concedido ya la palabra a la parte fiscal, se cede a la palabra a la parte defensora para que explique y narre sus alegatos correspondientes. Cuando ya se han escuchado los alegatos de las partes, el juez le pregunta al parte imputado que si quiere confesar sus insidios o hacer uso de su derecho de declarar, que si es que va a usar su derecho, puede consultarlo con su abogado correspondiente. Luego de haber escuchado cada una de las partes, se hace lo que es un receso y seguidamente se dará lo que es el conocimiento de la resolución de estas dadas. Ya por ambas partes, la señora juez resuelve y darse por abierta los alegatos que hizo la parte fiscal, los términos que ésta puso o medidas que ésta le puso al imputado. La parte del juez pregunta a la fiscalía y a la parte defensora si éstas interpondrán algún recurso. Y es así, si ambas partes dicen que no se interpone ningún recurso, se da por finalizada lo que es la audiencia de imposición de medidas. Y como bien sabemos, este tipo de audiencias tiene como finalidad discutir si procede o no al mantener lo que es la detención provisional respecto de determinada persona que está siendo procesada en dicha audiencia, ¿verdad? Considerando también que dicha medida gravosa
tenga un carácter excepcional y provisional, ¿verdad? De ahí que además que también existan elementos nuevos, que hagan variar las circunstancias que originaron su posesión. Tenga un buen día, licenciado. Mi nombre es Adinet Marina y hoy me ha tocado hablar acerca de cómo se desarrolla la audiencia preparatoria. Primeramente, debemos de saber qué es la audiencia preparatoria, y es el acto prejuicio más importante para que el juez siente aquellas bases en lo concernente a la celebración del juicio oral y proceda de manera ordenada y legal, desechando así las pruebas que consideren impertinentes, al no adherirse a las exigencias de los artículos 174, 175 y 177 del Código Procesal Penal, o al sanear las imperfecciones existentes en la diversidad probatoria que se le ha ofrecido. También tenemos la interrogante de con quién se inicia la audiencia. Sabemos de que la audiencia debe iniciar con el juez de conocimiento y con la presencia de las partes, es decir, un fiscal y un defensor, como también la presencia facultativa del acusado, como del Ministerio Público y de las representantes de las víctimas, para luego poder pasar a abrir audiencia. ¿Cuándo se debe realizar la actividad preparatoria? Se debe realizar por un juez a más tardar 30 días siguientes de la terminación de la audiencia de formulación de acusación. Una de las características de esta audiencia es que al momento justo para las partes, es decir, la defensa y la fiscalía, controviertan la pretensión de introducción de pruebas para considerar que son impertinentes, intranscendentes o ilegales, por lo que el juez debe en este caso estimar solo estas circunstancias sin realizar valoración del contenido de la misma. En la aplicación complementaria del Código Procesal Penal, la forma de preparación y realización de esta audiencia, así como también de los requisitos formales del ofrecimiento de la prueba, se deben regir según lo establecido en el artículo 359 del Código Procesal Penal, y la prevención de la audiencia se homologará a lo establecido en el artículo 299 del Código Procesal Penal, ya que en audiencia regirán las reglas de la vista pública, que son adaptadas a la sencillez de la audiencia. Aunando en ello, imperará lo delimitado por el legislador o lo concerniente al desarrollo de la audiencia. Esto establecido sí en los artículos 360 y 361 del Código Procesal Penal, es decir, que a la hora y fechas que se habían estipulado, o más bien señalado, se debe de verificar la presencia de las partes procesales, así como también las personas requeridas para poder proceder a declarar la apertura de la audiencia. Esto en base a lo establecido en el artículo 380 del Código Procesal Penal. También están las disposiciones legales aplicadas supletoriamente con el artículo 41 de la Ley Penal Juvenil para poder complementar y ampliar lo preceptuado en esa misma ley. Una de las ventajas que posee esta audiencia es que en ella las partes pueden, de conformidad al artículo 336 de la Ley Penal Juvenil, pueden solicitar movidamente la adopción de una forma anticipada de terminación del proceso, como consideren que no tienen los elementos necesarios para poder probar sus teorías fácticas. Incluso el mismo juez de oficio puede adoptarlas si considera que no existe de verdad algún elemento robusto para poder llevar a cabo el caso a juicio. La finalidad de esta audiencia, según lo que establece el artículo 80 de la Ley Penal Juvenil, es que establece cuál es el objetivo que dentro del proceso penal juvenil debe cumplir la audiencia preparatoria, delimitando así su labor a 3 aspectos específicos. El primero que tenemos es el ratificar o poder modificar, o más bien retirar, los cargos por la Fiscalía General de la República. El segundo sería indicar a las personas cuya presencia solicitan las partes el lugar donde deben ser citados. El tercero sería ofrecer las pruebas que se presenten en la vista de la causa y decidir acerca de la procedencia de llevar el proceso a juicio. Hay que señalar que dicha audiencia cumple con la finalidad principal de brindar un espacio a las partes para que delimiten ante el juez de la causa los medios probatorios de los cuales intentarán valerse para comprobar sus alegaciones, así como también para demarcar y delimitar los elementos probatorios que desfilarán en el juicio oral. Es decir, que en esta audiencia es en la que se sientan aquellas bases necesarias
para establecer la existencia del mérito suficiente para la celebración de la audiencia de vista de la causa. Las funciones de esta audiencia es que en el momento procesal donde el juez le compete determinar la admisión o no de los medios de prueba propuestos por las partes y definir cuál será el material probatorio que mediará en la vista de la causa. El análisis realizado en esta audiencia constituye un verdadero filtro donde las partes deben denunciar la existencia de defectos o al obtenerse un medio de prueba con inobservancia de las formas y condiciones que impliquen la violación de derechos o de garantías que como sabemos son previstas en la Constitución de la República, así como también en el Código Procesal Penal, pues sin observancia inhibe al juzgador a poder admitir las pruebas. Esta audiencia posee una función controladora o estimativa que tiene por objeto examinar el dictamen fiscal o promoción de acción y las actuaciones practicadas en la etapa de la investigación por el ente fiscal, con miras a determinar si procede o no pasar a la fase de juicio. Consecuentemente, el juez de menores tiene como labor verificar si concurre en el proceso un determinado nivel de convicción sobre la probabilidad positiva de la existencia del delito y de la participación delincuencial del imputado. Y tal convicción debe precisamente tener como base aquellos elementos revocados en la base de investigación y que hayan sido presentados con la promoción de acción. En esta audiencia se les confiere a las partes procesales un espacio para que puedan ofertar ante el juez la causa y los medios probatorios, que en el proceso penal común son de diversos tipos. En ella el juzgador debe realizar la función de limpieza o saneamiento de vicios al excluir toda aquella prueba que sea carente de fundamento suficiente para realizar el juicio oral, declarando así la existencia de vicios o errores o desarrollando la función de preparación para la celebración de este, garantizando así que las partes procesales que el debate se celebre en las condiciones legalmente requeridas para que el ejercicio de la acusación y la libre oposición de la defensa se tenga. En este momento del proceso, que el juez depura todos los elementos probatorios y determina su legalidad y que descarta toda aquella prueba que no reúnan estos requisitos. El juez, como garante de las reglas del debido proceso, debe asegurar también la oportunidad a las partes, es decir, a la fiscalía y a la defensa, que en igualdad de condiciones puedan ellos hacer uso en este momento procesal y puedan ofrecer las pruebas que estimen pertinentes para establecer su respectiva tesis. Asimismo, debe garantizar el procesado que el procesado entienda el objeto de la audiencia y se le haga saber los derechos que tiene dentro de la misma, explicándole en forma detallada y simple para que él logre entender de qué está tratando. También debe hacer efectivo que éste conozca que tiene la oportunidad de poder aportar la prueba durante el desarrollo de la audiencia. Esta sería toda la participación mía y de cómo se desarrolla la audiencia preparatoria. Tenga muy buenos días, licenciado Juan Carlos Paz. Este día pues a mí me toca hablarle acerca de la audiencia de vista de la causa, o más bien cómo se desarrolla. Primero que nada voy a entablar la importancia de esta audiencia, y es que este proceso se estructura en torno a un modo específico en el cual se identifica esta audiencia. Y es que este es un acto procesal por el cual, digamos, por regla general, se produce lo que es un desfile probatorio, es decir, un desfile de pruebas, con la información que va a ser adquirida por los órganos o fuentes probatorios, o más bien que van a ser introducidas en el proceso con la inmediación del juzgador. Cuando nos referimos al juzgador, nos estamos refiriendo al juez, y a las partes, pues son las partes que intervienen en el proceso, ¿verdad? Todo esto con el pleno respeto de las garantías desde una base constitucional, es decir, respetando los derechos que están entablados en la Constitución, tales como es la oralidad, que en este caso nos referimos cuando las partes quieren hacerlo de manera oral o escrita, con la inmediación, que es la
la intervención del juez en la presente audiencia, y la contradicción pues es un derecho que también está regulado en el Código Penal, en esta ley y en la Constitución, de que las partes pueden contradecir lo que la otra diga para poder buscar una mejor solución, o más bien para poder para poder buscar digamos el modo de poder es decir, que para poder buscar que la forma más correcta de llevar a cabo la audiencia, buscar la libertad, ¿verdad? Ahora bien, el desarrollo de la audiencia inicia con la apertura de la audiencia, ¿verdad? Y esto el desarrollo de esta audiencia lo podemos encontrar en la Ley Penal Juvenil de El Salvador. Y es, antes que nada, se la apertura de la audiencia. En este caso, el artículo 83 nos dice de que la vista de la causa deberá ser realizada el día y la hora en la que se ha señalado, ¿verdad? Es decir, si la audiencia quedó para el día de mañana, debería ser el día 21 de marzo de 2021, ¿verdad? Esta deberá ser una audiencia reservada, es decir, en este caso sin jurado, ¿verdad? Vaya, después de eso se va a verificar la presencia del menor, que es la parte más importante de esta audiencia porque es un proceso penal juvenil. De allí el fiscal, el defensor particular, el procurador de menores, los testigos, los especialistas, los peritos, los intérpretes y demás interesados que quieran asistir a esta audiencia, ¿verdad? Luego el juez declarará abierto el debate. Instruirá al menor sobre la importancia y significado de la audiencia y procederá a ordenar la lectura de los cargos a los cuales se le atribuyeron. Vale. Algo muy importante que se debe tener presente en las audiencias de vista de la causa es de que es necesario que cuando se traten de asuntos así deba evitarse o limitarse a que los menores de edad sufran o tengan perjuicio psicológico, es decir, que puedan salir afectados, ¿verdad? En este caso el juez pregunta, ¿verdad? O consulta con él y las partes de que si se puede disponer del retiro del menor, ¿verdad? Entonces, si él lo desea, se puede retirar y la audiencia siempre se va a llevar a cabo. Vale. Luego seguimos con lo que es la declaración del menor, ¿verdad? El artículo 84, pues el juez ordena recibir la declaración del menor, ¿verdad? Y en este caso, pues el juez le dice o le explica de manera clara los cargos a los que se le atribuyen y pues con la interrogante de que él debe abstenerse de declarar si él así lo desea y que la vista de la causa, es decir, la audiencia siempre va a continuar. Pero si el menor acepta declarar, después de hacerlo podrá ser interrogado por el fiscal de menores, el defensor particular si así va a ser necesario, y también el procurador de menores, y seguidamente en este orden. Vale. Durante este transcurso, el juez y las partes, es decir, la parte fiscal y la parte defensora, le hará preguntas al menor para poder aclarar todas aquellas manifestaciones, y podrá dar las declaraciones que sean oportunas o que él considere que son necesarias. Esto también el menor de edad podrá consultarlo con su abogado defensor, y por este caso el abogado defensor debe estar a su lado, es decir, a la par. Vale. Ahora bien, otra síntesis o otro espacio es de que cuando se lleva a cabo una audiencia de muchos menores de edad, es decir, que existen varios niños o adolescentes, el juez deberá tomar a bien de que no se pueden escuchar todas las declaraciones, o es decir, que no se puede escuchar la declaración de uno. Si son 5, entonces el juez deberá ordenar que cuando vayan a declarar, declare uno primero y después el otro. Si son 5, pues uno se va a quedar y los 4 van a esperar afuera.
y después, cuando ya tengan todas reunidas aquellas declaraciones que pudieron entablar estos adolescentes o imputados, él, de una manera resumida, cuando ellos entren a la audiencia, podrán darse cuenta o podrán ser informados, ¿verdad? Ahora bien, cuando seguimos con lo que es la ampliación de cargos, aquí viene entrando lo que es el papel de la fiscalía, y es que según el artículo 85, cada fiscal de menores va a ampliar, o si él así lo desea, ampliar los cargos mediante la inclusión de un nuevo hecho, es decir, si encuentra pruebas, pues, o una nueva circunstancia, va a modificar la calificación del hecho como el objetivo de la audiencia, ¿verdad? Es decir, puede que se integre otro delito, un delito que sea continuado, ¿verdad? También, es decir, que por un nuevo hecho, por una nueva circunstancia, se modificarán los cargos, y en este caso pues se deberá oír nuevamente la declaración del menor, en tal sentido de que las partes tienen derecho a pedir la suspensión de la audiencia para ofrecer nuevas pruebas, para poder mejorar aquella defensa, con lo que el juez deberá resolver inmediatamente sobre la suspensión en su caso, y él va a fijar otra nueva fecha para su continuación, dentro del término que no vaya a exceder de 10 días. Luego entramos a lo que es la fase probatoria. En este caso se da la recepción de pruebas y la validez de prueba. La recepción de prueba, el juez va a recibir de forma ordenada las pruebas conforme a lo que indican los artículos, salvo que exista una prueba que vaya a considerar que es necesario alterarlo, ¿verdad? La validez de la prueba, en este caso, pues aquí todas las pruebas se van a introducir, se van a leer, se van a presentar y relatarán y se agregarán formalmente a la causa en el momento que correspondan las pruebas. Luego vamos a leer lo que es el dictamen, pues el juez ordenará la lectura de que este es un dictamen presentado por los peritos, donde se entabla, digamos, que se lleva una prueba para que pueda esclarecer la audiencia, ¿verdad? Y el juez pues también puede digamos decir, o más bien establecer que los peritos también pueden permanecer dentro de la audiencia. Luego de la fase de prueba entramos a la fase de lo que son los testigos, ¿verdad? Como todos sabemos, todas las audiencias incluyen testigos, todas las audiencias tienen testigos. Entonces, después de leído el dictamen, el juez llamará a los testigos, ¿verdad? Uno a uno, y comenzarán por lo que ofreció la fiscalía, luego seguirá con lo que ofreció la defensa, y podrá alterarse el orden si él así lo desea. Luego seguimos con la fase interrogatoria. Pues en este caso el juez preguntará al testigo o al perito sobre las generales, que en este caso ya sabemos que son las generales, ¿verdad? Nombre, apellido, estado civil, dónde pertenece, qué ciudad, todas esas interrogantes, ¿verdad? Y le va a conceder la palabra a la parte que presentó para que formule el primer interrogatorio, y si la parte contraria manifiesta que desea contrainterrogar al testigo, pues se le va a conceder, ¿verdad? La parte que sometió al testigo al perito el primer interrogatorio puede interrogarlo nuevamente, ¿verdad? Después de el contrainterrogatorio, así también la parte contraria podrá someterlo a un contrainterrogatorio, que es el segundo. Y hay una diferencia, y es que en el contrainterrogatorio por segunda intervención pues debe haber limitantes, en tal sentido de que el juez va a moderar que el testigo o el perito, o evitará que estos contesten, el testigo o el perito contesten preguntas capciosas, impertinentes, procurando que el interrogador no ejerza presión indebida ni ofenda la dignidad del declarante. Es decir, nosotros como abogados debemos de respetar el derecho a la dignidad de la persona, ¿verdad? Es decir, no buscar la manera de enredarlo o que responda a preguntas que no vienen ni acerca al caso, ¿verdad?
Luego seguimos con otros medios de prueba y la prueba para el mejor proveer. Cuando hablamos de otros medios de prueba, es decir, de que cuando exista otra prueba, según el artículo 91, el juez va a ordenar de oficio que la realización de cualquier prueba, si en el curso de la audiencia pues surge un nuevo hecho, pues va a requerir de su esclarecimiento. Y seguidamente estos documentos pues o estas nuevas pruebas deberán leerse, exhibirse en la audiencia, indicando cuál es su origen, por qué se dieron estas pruebas o para qué nos van a servir, más que todo para buscar la libertad de la persona. Luego de esto seguimos con el tema de lo que son seguimos con el tema de lo que es los objetos secuestrados, ¿verdad? Cuando hablamos de objetos secuestrados son las pruebas, más bien digamos que un menor de edad cometió el delito de asesinato, ¿verdad? Y utilizó una arma de fuego o una arma blanca. Entonces este tipo de prueba o este tipo de instrumento deberá ser exhibido en la audiencia para que se le dé su reconocimiento, para ver qué tipo de calibre, qué marca, qué color, qué tamaño, para qué puede ser utilizada este tipo de arma y cómo pudo haberlo hecho. También las grabaciones, los elementos de audiovisual, es decir, los videos, todos estos deberán reproducirse y el juez va a valorar o va a vigilar o va a estar al tanto de que estos sean presenciados únicamente por las partes cuando él diga que así es o va a ser necesario. Seguidamente seguimos con lo que es la acta de la vista de la causa. Esta acta pues todas las audiencias las tienen, ¿verdad? Esta acta debe contener criterios que sean conforme a la ley, y esto lo establece nuestra ley penal juvenil en el artículo 94, en el cual nos dice que debe contener la fecha, el lugar de la vista, convención de la hora y la hora que comenzó y terminó, las suspensiones y las reanudaciones que se hicieron de la presente audiencia, el nombre y apellido del juez y las partes convención de las conclusiones que serán emitidas, las reglas generales del menor, en las cuales se entabla cómo se llama, qué tipo de estudio tenía o trabajo, con quiénes vivía, cómo es su relación con sus padres, cómo era la relación con la víctima. Entonces, seguidamente, el desarrollo de la audiencia, convención del nombre y apellido de los testigos, peritos, intérpretes, especialistas y la indicación de los documentos leídos durante la audiencia, las solicitudes y decisiones producidas durante la audiencia, todo aquello que solicite el juez y las partes, la revocatoria, las protestas de recurrir a una apelación, las constancias de la lectura de la resolución y del acta con las formalidades previstas, ¿verdad? La firma también del juez, que esto es algo muy importante que todas las actas deben de contener, la del secretario, porque el secretario que es una de las partes también que interviene dentro de la audiencia, porque la presencia y la de las partes presentes. Luego sigue lo que es la resolución. Esta es una de las partes finales que se lleva a cabo dentro de estos tipos de audiencia, y es que cuando se concluye esta audiencia de la vista de la causa, esto es en base a ¿qué? A los hechos probados, a la existencia de un hecho, a la tipicidad, a la auditoría, a la participación del menor, a la existencia e inexistencia de las causales excluyentes de responsabilidad, en todas aquellas circunstancias y gravedad del hecho, todo aquel grado de responsabilidad. El juez deberá en forma breve, simple y sencilla motivarse para resolver el caso, ¿verdad? Pueda que sucedan dos limitantes o dos maneras de resolver, ¿verdad? En tal sentido de que la primera podría ser de que el juez vaya a declarar absuelto al menor y dejar sin efecto aquella medida provisional que fue impuesta, archivar definitivamente lo que es su expediente, ¿verdad? O que pueda declarar responsable al menor, aplicarle una o varias medidas
con una determinación en el tal sentido de que se va a entablar la duración, la finalidad y las condiciones de cómo debe ser cumplida. El juez lo va a ordenar y él es el único que puede hacerlo. También pueda que pase de que al declarar que no está establecida esta conducta del menor, sin efecto al dejar las medidas provisionales que fueron impuestas, las hubiere y las archiva definitivamente en el expediente. También pueda que al declarar que está establecida la conducta como antisocial del menor, pueda imponérsele cualquiera de las medidas establecidas en la ley del Instituto Salvadoreño de Protección al Menor, ¿verdad? O algunas que contemple esta misma ley, ¿verdad? La ley penal juvenil, ya que este es un tipo de proceso penal juvenil y este es el amplio desarrollo del cual se debe de llevar a cabo la audiencia, digamos con una determinación específica de cada una de estas medidas que podrá ser aplicables al joven. Podría ser de que primero esté en una correccional y ya cuando cumpla los 18 años pues pase a lo que es la cárcel para, digamos, por decirlo así, como cuando ya sea un ciudadano, para una cárcel de mayores, de adultos mayores, ¿verdad? Así pues con esta resolución pues se va a establecer su duración de la condena, la finalidad de la condena y las condiciones en las que debe ser cumplida la sentencia, ¿verdad? Ahora bien, esto va a suceder solo si se tratara de un menor que se encuentre con la edad de 16 y 18 años. También si se tratara de un menor que esté en la edad de 12 a 16 años de edad y solamente las pruebas producidas durante la vista de la causa pues pueden servir como fundamento. Otra prueba tendrá valor alguno excepto las pruebas anticipadas. Y por último llegamos a lo que es el tema de la notificación. En este caso la resolución deberá ser notificada personalmente a las partes en la misma audiencia, ¿verdad? Y esto sería todo por mi parte. Tengan un feliz día. Bendiciones.